La primera pregunta se desarrolla en esto. ¿Cómo evitar pasar mis creencias limitantes a mis hijos? ¿Qué podemos opinar de esto? ¿Cómo pasar las creencias limitantes a nuestros hijos? Mira, primero que nada, hay que romper las creencias. Para poder evitar que nuestras creencias limitantes pasen a nuestros hijos, primero tenemos que romperlas nosotros. Si no las rompemos, es imposible evitar que éstas pasen a nuestros hijos. Todos los días nos comportamos, nos expresamos y nos relacionamos con personas que confirman nuestras creencias limitantes. Y eso nos genera la palabra que se menciona en todos lados, un confort. Valido lo que creo, así sea en perjuicio de mi propio desarrollo, de mi propio crecimiento y en perjuicio de mi propia felicidad, el hecho de tener la razón. Es imposible que yo pueda evitar que estas creencias limitantes pasen a mis hijos o a sus hijos, es imposible si yo no las he roto. Y para romper nuestras creencias limitantes, lo primero que tenemos que hacer es confrontarlas, ver qué tan cierto es. La mayoría de las personas tienen creencias limitantes y no se relacionan con personas que tengan una visión diferente. Y cuando lo hacen, no aceptan esa visión y están en constante choque de esa visión, porque si permiten las nuevas visiones, sus creencias limitantes se van a destruir, van a desaparecer, van a ver que al Sí. final de cuentas era una creencia que no se puede sostener frente a otro mundo de posibilidades y las creencias van a desaparecer. Y quizá pudiéramos pensar, ¿por qué algo que me limita no me interesaría romperlo? Y la realidad es que es por miedo. Nos limita, pero en el mundo limitante que ya vivimos, ya hemos aprendido a sobrevivir con carencias, con desamor, con enojos, con falta de solvencia económica y demás, pero ya aprendimos a sobrevivir, ya lo conocemos. Y el romper nuestras creencias nos puede generar el miedo de que nos pueda ir todavía peor. Peor, cierto. Por lo menos lo ya conocido, y dicen, más vale malo conocido que bueno por conocer. Nuestras creencias son nuestros malos conocidos Nos impiden correr riesgos, ¿no? y nos impiden correr riesgos. En realidad, la acabas de mencionar ya él, tenemos una creencia que fuera de nuestra creencia las cosas son peores, nos impiden correr más riesgos. ¿Cómo evitarlo? Pues es muy sencillo, es nosotros correr riesgos, romper esas creencias limitantes y si ya le habíamos pasado ciertas creencias limitantes a nuestros hijos, empezarle a mostrar que estábamos equivocados. Son varios factores. Primero, correr riesgos, vencer mi miedo, quitarme del confort de la sobrevivencia en la que ya tengo garantizada una sobrevivencia y la otra es el reconocer que estuve equivocado. Eso va directamente al ego y reconocer que estuve equivocado quiere decir que puedo estar equivocado en miles de otras cosas que he mencionado a mis amigos, a mis familiares, a mis hijos. Y eso es como seres humanos algo que nos cuesta mucho. Mucha gente prefiere Bastante. vivir en el error, aún a sabiendas que ha cometido un error, antes de la famosa palabra de dar su brazo a torcer. Cuando realmente no se trata de dar su brazo a torcer, sino se trata de mejorar sus relaciones. Pero fue una creencia también limitante el creer que es dar el brazo a torcer cuando realmente es buscar mejores relaciones y mejores resultados. Eso es uno de los puntos. ¿Cómo evitarlo? Pues muy fácil. Tenemos que vencer el miedo del confort de la sobrevivencia y arriesgarnos a vivir mejor. Y nuestros hijos lo van a ver y le vamos a inculcar siempre creencias, pero ya no limitantes, sino cómo poder, ante cada dificultad, poder seguir avanzando. Cierto, y que hablar de las creencias limitantes, podemos decir que tal vez solamente son, es un momento de que decir, esto me limita y ya estuvo, pero esto mismo para nuestros hijos afecta más de lo que parece. Aunque tal vez decir que no afecta o no hace daño, no involucra nada, tiene mucho que ver. Y perfectamente se le puede pasar a los hijos esto. Prácticamente es algo que
prácticamente casi se contagia esto, estas mismas creencias se contagian de una forma increíble, pueden durar hasta para toda la vida. La intención de esto, pues, por lo mismo. Pues fíjate que cuando tú dices esto es algo que se contagia, imagínate que cuando estás expuesto a algún virus, requiere solamente segundos para que seas contagiado. Cuando te contagias de alguna bacteria, necesitas más, un poquito de más tiempo, ¿no? Una exposición, un contacto directo y una exposición de minutos y tu cuerpo tenga cierta debilidad o pocas defensas para que te contagies de una bacteria. Si hablamos de contagiarnos de nuestras creencias limitantes, la exposición es todos los días, y no solamente es de un contacto físico, es de un contacto verbal, es de un contacto social, es de un contacto visual, porque todo lo que tú ves a tu alrededor también es construido por tus creencias. Las personas que viven en un lugar con mayor escasez económica, sus creencias los mantienen en ese lugar y es a lo que se va a acostumbrar el individuo, en este caso a tu pregunta, el hijo. Así tenemos que vivir y así tenemos que comportarnos y así tenemos que expresarnos. Y como es un contagio, ¿a quién le gusta contagiarse de un virus? No a nadie. ¿Y a quién le gusta contagiarse de una bacteria? Y de Nadie. creencias limitantes tampoco. Aunque no te guste, por la exposición constante, social, familiar, de pareja y del lugar donde estás, aunque no te guste, vas a estar contagiado. Realmente tenemos que trabajar en tener otros contactos más sanos, en tener otros contactos con personas, con sociedades más sanas y también con lugares más sanos, donde tengas un deseo de decir, ok, yo quiero salir de esta cajita o de esta famosa cubeta de cangrejos. Pero que obviamente... Podríamos hablar más, por ejemplo, de ese ejemplo de la cubeta de cangrejos. Bueno, en este caso es que cuando el hijo nace y crece y tiene contacto con más niños, los niños, cuando somos niños tenemos una imaginación tremenda y podemos imaginar, en mi caso, que yo iba a viajar a la luna en un cohete espacial y otros niños que son doctores, enfermeros y demás. Y tenemos una imaginación, pero el niño llega a su casa y te topas con que, o sea, hay que estudiar, hay que esto, hay que lo demás, y te bajan de tu sueño por algo más real. Y que quizá tenga un propósito, pero al final escuchas todos estos comentarios de que no es posible. Cuando el niño se va más en lo real y de repente el niño va en la adolescencia y podemos hacer tal cosa y podría yo hacer, empiezan los comentarios, no, no se puede, no, no funciona, no requieres más dinero, no requieres más conocimiento, no requieres más de esto y requieres más de esto y empiezas a tener una lluvia de que tienes muchas cosas que requerir, pero que no las tienes y entonces tus sueños empiezan a volverse más pequeños hasta que terminan exactamente del mismo tamaño de los sueños de la sociedad donde estás creciendo. O sea, acostumbrarte a lo que ves, porque eso es lo que hay. Esa es la cubeta de cangrejos. Es alguien que en lugar de que te impulse y que te diga, inténtalo y si no funciona, aprendiste, y a lo mejor a la segunda vez funciona, si no a la 10ª funciona, y si no funciona por este lado, vas a aprender cosas que te va a ayudar y te va a impulsar a que funcione por otros lados. Y es más, yo me arriesgo y participo contigo y ya somos 2 o 3 manos o 3 cerebros, pero eso no pasa en muchas sociedades donde la cubeta de cangrejo es, no funciona, vas a fracasar, vas a perder, ¿por qué vendes para invertir? No, déjalo y quédate, y recibes una cantidad de ideas limitantes, que son las creencias limitantes, que por una lo aprendemos al contacto directo, al contacto indirecto, a la parte visual que ya habíamos mencionado, y es abrumador. Cada persona que tiene una visión de algo diferente a donde está, va a recibir esta presión familiar, social, de pareja, de que no se puede y que no te arriesgues y que quédate donde estás. El dichoso ni lo intentes, ¿no? ¿El qué? Ni lo intentes, sí. ¿Para qué intentarlo, no? ¿Para qué intentarlo? Como ¿para qué experimentarlo si así es? Pues ya tocamos 2 temas. Una, cómo evitar las creencias limitantes, pasarla a los hijos, y la otra es
la cubeta de cangrejo, lo difícil que es salir de una sociedad, de una familia que tiene estas creencias limitantes, lo difícil que es, porque llega un momento que te van a bajar el ánimo, llega un momento que te va a frustrar cuando algo no te salga bien, y decir y pensar, quieras o no quieras, tenía razón mi papá, tenía razón mi mamá, tenía razón el vecino, tenía razón el taxista, tenía razón, y tus sueños se empiezan a contraer hasta que un día queden del tamaño de los sueños comprimidos de la sociedad con la cual nos relacionamos. Entonces, si es muy difícil, hay que buscar esa energía interna para decir mi sueño es más poderoso que todo esto, pero es muy difícil, hay que buscar personas que tengan esta visión, porque ir solo es difícil, jalar toda una carreta es difícil, pero cuando somos dos no es tan difícil, cuando somos tres ya se ve un poquito complicado, y cuando somos cuatro podemos ir sin mucha resistencia, y si somos más podemos ir hasta corriendo. Entonces siempre hay que sumarnos con personas, no que nos aporten económicamente, sino que nos aporten, primero que nada, que no nos quiten nuestros sueños, nuestras metas, y que nos aporten y nos impulsen para seguir yendo por nuestros sueños y nuestras metas, a pesar de que en algún momento del camino pues las cosas no funcionen como nosotros quisiéramos, a la primera que funcione, ¿no? Okay. Pero a veces hay gente que lo ha intentado y lo logra a las 20, a las 30, a las 40 veces que lo intenta, pero cada vez con mayor herramientas, con mayor conocimiento, y hay gente que aprende a que a veces hay que construir un poquito para poder ir por el sueño grande que tenía. Y hay gente que se desespera y quiere brincar de aquí al sueño de manera de golpe, y pues se va a frustrar cuando eso no se dé. Sí, se va a decepcionar directamente, porque no, la decepción más grande es que se va a llevar directamente, de hacerse un plan así es... ¿Tú has tenido algún sueño que hayas sentido que toda esta presión de la cubeta de cangrejos hayas dicho, chinga, mejor ya para qué lo intento? No, sí, directamente. Directamente los he tenido, y pues directamente llega la parte de la frustración, como estábamos mencionando. ¿Nos puedes compartir un ejemplo primero que nada hablamos de vivir y sentir, ¿no? ¿Cómo viviste la etapa? ¿Qué sentiste? Y al final de cuentas, ¿cómo te afectó, ¿no? En una parte, digamos, que digas, chinga, está pesado, ¿no? ¿Te acuerdas de alguno? No fue el momento. Lo difícil que es correr los riesgos, sí. ¿Verdad? Yo sí he tenido, de hecho yo tengo muchas ideas, muchos sueños, muchas metas que cumplir, y soy una persona con mucha energía. Puedo sufrir un accidente y me levanto sonriente, con todos los dolores del mundo me puedo levantar sonriente y querer seguir trabajando para algo más. Y es un trabajo que se disfruta, de mi parte yo lo disfruto. Hay personas que están alrededor mío que lo sufren más que yo, y que me dicen para, y que me dicen no te estás quieto, y que me dicen muchas cosas. Y si yo dejara que esas energías, no dudo que sean con amor, pero son energías negativas para mi vida, para mi propósito de vida, dejara que me influenciaran, pues yo terminaría en la cama, deprimido, con más dolores, más tiempo de recuperación, y desganado, con menos ganas de, cuando ya pasara un mes, 2 meses, 3 meses, con menos ganas de iniciar un proyecto. Sin embargo, me puedo levantar a los 2 días y empezar a continuar, porque lo que me da energía es ir por un sueño. Lo que me da energía es poder lograr algo, y no me refiero a tener el premio, sino a lograr algo de decir, chinga, ya hice algo que antes yo no hacía. No importa el resultado, el premio, no importa. Importa el hecho de que tú puedas decir, ya hice algo que antes no podía, y genera una gran satisfacción. Muchas de las personas que tienen mucho dinero, podemos ver que hay de 2 tipos. Aquellas que las vemos siempre sonrientes y felices, y que más allá del dinero que han ganado, es la emoción de haber realizado algo que era su sueño. Y podemos encontrar otras personas que tienen mucho dinero
y que les vemos la frustración en la cara porque hacen mucho dinero, pero no hacen lo que sueñan o lo que soñaron hacer y se pierden. Entonces, el premio no es el objetivo. El objetivo es poder avanzar y crecer de manera personal, que a veces se va a reflejar en dinero, en reconocimientos, en aplausos, pero a veces no. Sin embargo, es un éxito interno de hace 5 años yo estaba así y ahorita por dentro, físicamente, mis capacidades físicas, mis capacidades mentales, mis habilidades han crecido y eso me da satisfacción. A cada persona le da satisfacción diferentes cosas. Entonces, pero es arriesgarse a estos puntos. Es aquí como podríamos mencionar el ejemplo de que es el disfrutar el camino sin pensar en el objetivo, ¿no? Porque a pesar de que es intentar llegar al objetivo, pero disfrutarlo, aún así lo logremos, pues aún sentiríamos la satisfacción de que el camino lo llevamos bien, lo disfrutamos y lo celebramos al final. Pero aún así también el mencionar que disfrutamos el camino, pero al momento de la meta no se haya logrado, tenemos la satisfacción de haber disfrutado todo ese tiempo invertido en ese camino, ¿no? Entonces, Pues mira, disfrutar el camino sin pensar en la meta sería muy difícil. La meta es el objetivo a alcanzar. Puede ser un sueño, puede ser una meta, puede ser un punto de un sueño que lleva quizá 20, 30, 100 puntos para alcanzar nuestro sueño. Sí hay que pensar en la meta, eso se llama tener un enfoque, estar enfocado hacia dónde quiero ir, hay que tener este enfoque, pero disfrutar el camino es mucho más importante que llegar a la meta. Y me refiero por qué más importante, porque no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado y creo que a mucha gente le ha pasado, que quieres algo y tienes el dinero y lo compras y ya lo tuviste y la emoción fue un ratito y luego quiero otra cosa y tengo el dinero y lo compro, pero de repente quiero algo y no tengo el dinero para ese algo y tengo que trabajar, tengo que ahorrar, paso, veo lo que quiero y digo, chinga, ya mero, ya mero, ya mero, y me emociono porque ya mero. Y de repente otra vez y ya estoy más cerca y de repente sale una promoción y un descuento y me emociono, voy y lo compro y lo tengo. Aquello que fue de fácil acceso me generó una satisfacción, pero la satisfacción duró poco porque ya lo tengo. Lo que me costó más trabajo de conseguir me generó más satisfacción, pero no es en el momento de conseguirlo, sino en el avance para llegar a conseguirlo, donde me fui emocionando. Y cuando ya lo tuve, pues quizá hoy en día se da que lo publico en las redes, miren lo que ya tengo, lo que me costó, y lo que se presume es eso, lo que me costó conseguirlo, ¿no? Y todo un logro, y el logro, pero después al día siguiente baja esa emoción. Entonces, disfrutar el camino es que yo quiero llegar a tal lugar y podría llegar al lugar y a lo mejor me duró un año y quizá pude haber llegado en 3 meses. ¿Qué pasa? Que a lo mejor me duró un año, pero todos los puntos para llegar a esa etapa o a ese lugar los disfruté. Los disfruté tanto que me quedé más del tiempo necesario de quedarme, pero no iba a prisa, iba disfrutando el proceso, iba disfrutando el camino a los lugares y a las personas. O me enfoqué en llegar a la meta y disfruté el camino, pero llegué muy rápido. Y la emoción, en una me duró 2 años, en otra me duró 3 meses. Y en la que me duró 3 meses, muchas veces no me acuerdo ni de las etapas que crucé, porque las crucé así, ni el contacto con las personas, ni momentos me acuerdo. Hay personas que se acuerdan del nombre de con quién fue la primaria, el kinder y todo lo demás. A mí, yo no me acuerdo, no disfruté esa etapa, estaba enfocado en sacar calificaciones. Pero hay personas que disfrutaron las salidas, disfrutaron los convivios, disfrutaron a las personas, y quizás su calificación no era de 7 o de 8, pero tienen una historia de vida
de vivir, de disfrutar, de convivir, que yo no las puedo contar. Y eso me llevó muchos años a mí, muchos años, muchas décadas, para poderme dar cuenta que lo importante de la vida no es llegar a la meta, porque la meta de todos es la muerte. No es lo importante es cómo vamos a vivir nuestra vida, y cuando nos demos cuenta de esto empezamos a cambiar nuestra forma de apreciar las cosas. Entonces, eso es algo pues que yo considero de que hay que estar enfocado, pero hay que disfrutar el camino. Es el arte de vivir, ¿no es así? El arte de vivir y de sentir. Sobre todo, ¿eh?